El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Una de las, o quizás la controversia religiosa más denunciada por Jesús en su tiempo y que más mecha ha hecho en la historia de nuestra fe cristiana, haya sido la crítica a la hipocresía. Jesús va a enfrentar a los fariseos, pero a un grupo determinado de los fariseos, a los que él va a llamar fariseos hipócritas. Y acá reviste quizás el gran significado de esta celebración que hoy estamos compartiendo. La hipocresía, en el lenguaje bíblico, aparece recién en el Nuevo Testamento, no es una palabra que aparezca en el Antiguo, aparece en el Nuevo Testamento, porque es una palabra tomada del teatro griego. Hipócrates en griego es como, fue una máscara, una careta. Nosotros en vez de decir hipócrita decimos caretear hoy. Jesús va a denunciar con mucha fuerza a aquellos que caretean espiritualidad. Y eso es un mal tan profundo y tan arraigado en las estructuras religiosas, no solo de aquel tiempo, sino también hoy, que siguen siendo los grandes atentados contra la comunión y contra la esperanza. Grupos religiosos que en nombre de su pulcritud espiritual son capaces de contradecir y desprenderse del tronco común de nuestra fe, incluso queriendo ordenar obispos. Otros grupos que se creen también con el derecho de juzgar, señalando con el dedo a aquellos que quizás no comparten el mismo modo de entender las cosas. En definitiva, cuestionando el corazón más profundo de nuestra espiritualidad, que en el caso nuestro es el Evangelio de Jesús. Jesús hoy se planta ante los poderosos de lo religioso en Israel. Se planta frente a un partido que tenía el monopolio de la esperanza de un pueblo. Y les va a decir, o les va a pegar en donde más les duele, que va a ser ponerlo frente al espejo ante la pregunta de por quién hacemos lo que hacemos, por quién vivimos nuestra esperanza y nuestra práctica de fe, y para quién, para Dios o pecado original que reviste todos los tipos de pecado, o para los hombres. La sabiduría bíblica ya desde el Génesis va machacando una expresión que como un eco profundo golpea en el corazón de la humanidad cuando aquel tentador se acercó a Adán y Eva y le dijo: serán como dioses. Adán y Eva se creyeron que podían ser como dioses, pero Adán y Eva, todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia creyeron poder ponerse en el lugar de Dios. A veces en nombre de un poder político, a veces en nombre de un ejército, a veces en nombre de un emperador, a veces en nombre de un poder religioso, no importa. Y eso en épocas de Jesús golpeaba. Y fue tan fuerte eso que por cuestionar ese principio Jesús era llevado a la cruz. Y en la cruz, en ese grito último del hombre angustiado que por ser justo es asesinado tan injustamente, toda la humanidad verá recreado el grito de angustia que encierra a aquellos que no saben descubrir que Dios está pasando por nuestro tiempo. Y eso es lo que a Pablo le va a mover de tal manera el corazón que va a escribirle a los Corintios esta expresión que acabamos de escuchar. Es una expresión escrita, es la única expresión
las cartas de San Pablo, que está escrito con signos de admiración en su texto fuente. Déjense reconciliar con Dios, dirá Pablo a los Corintios. Es una aclamación, es un grito desesperado que Pablo va a hacer a un pueblo que está viendo que su corazón se está yendo cada vez más lejos de Dios. Y no están entendiendo que el tiempo favorable, que el día de la salvación es aquí y ahora, no es mañana y en la espera, es aquí y ahora. Y eso fue entendido por la Iglesia como una de las certezas que han llevado que en la liturgia se tradujeran en esta celebración y en este tiempo de Cuaresma que hoy estamos viviendo. El tiempo de Cuaresma no es otra cosa que una manera de entender esto que Pablo le grita a los corintios: déjense reconciliar con Dios. Y hoy la Iglesia, con el signo que haremos en un ratito de las cenizas, con esta liturgia que estamos celebrando, no hace otra cosa que gritar como Pablo: déjense reconciliar con Dios. La reconciliación es la experiencia de comunión más honda, donde algo que por alguna razón se ha roto y se ha dividido, por la fuerza de Dios es unificado, es reunificado. Ese es el Dios y el hombre, es Dios y la condición humana. Y a partir de ahí, todos los dramas de la historia, que el Papa León esta mañana, la mañana fue a la tarde, nosotros lo leímos al mediodía, celebró la misa de cenizas en la Basílica de Santa Sabina, que es la basílica que está a cargo del pastoreo de los padres dominicos. En la homilía el Papa León decía que la consecuencia del corazón que se enceguece y se asordece a Dios es la guerra. Y la guerra que de a poco va tomando nuevos rostros, va tomando nuevas formas. Y nosotros no podemos ser capaces de enfrentarlas porque queremos todavía responderle con herramientas del pasado que ya no dan respuesta. Jesús cuestionará a los fariseos su hipocresía espiritual. Rezar mucho y lindo para que lo vean, vestir de oro fino para que los vean, hacer ayuno y andar diciendo por todos lados es ayuno con cara triste para que los vean. Jesús propondrá una lógica totalmente diferente y que hoy va a formas, va teniendo nuevos rostros y por consiguiente nuevas prácticas. Y acá me gustaría proponerles para este camino el desafío que el Papa León proponía en su carta de convocatoria y de oración para esta Cuaresma. 2 palabras revestidas de una profunda sabiduría espiritual. La primera es escuchar, un verbo que es el verbo que más veces aparece en la Biblia. Es un verbo que aparece más de 1500 veces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, demostrando de alguna manera cuál es la actitud religiosa por excelencia que el hombre debe tener, que es la escucha. Y una escucha que a veces puede venir por una oración formal, que a veces puede venir por una oración interior a Dios, pero que también puede venir, como lo testimonian muchos escritos, como por ejemplo Éxodo capítulo 3, puede venir por el sufrimiento de un pueblo. Cuando el pueblo de Israel en el desierto no rezaba a Dios porque no sabían, simplemente sufrían. Y Dios le dirá a Moisés: he escuchado el sufrimiento de mi pueblo. Y eso amerita el acontecimiento salvífico por excelencia. En Jesús Dios dirá: he escuchado el sufrimiento de mi pueblo, un pueblo que ya no está esclavo en una nación histórica, un pueblo que está esclavo del pecado, de la ley y de la muerte, dirá Pablo a los romanos. Entonces, la escucha es la primera actitud que podemos descubrir como fundamental para este tiempo, aprender a escuchar. Y uno escucha muchas voces en el mundo en el que vivimos. Hay más que nunca una multiplicidad de modos de información, de voces que van llegando al corazón y que van generando confusiones, mensajes parcializados, van generando cada vez más aislamiento, porque estamos cada vez más informados, pero menos comunicados. Es cada vez menor la experiencia de comunión, cuando mayor es la experiencia de adquisición de información. Tenemos mucha información, podemos opinar, aunque sea 10 minutos, podemos hablar de lo que se les ocurra. Con la inteligencia artificial podemos acceder a cualquier información. En 10 minutos yo le puedo hablar de física cuántica, no tengo ni idea de física cuántica, pero basta con abrir la aplicación, es suficiente. Pero cada vez nos estamos deshumanizando de tal manera que la comunión de corazón es cada vez más compleja. Y eso es una de las consecuencias que tiene el no saber escuchar. ¿Cómo discernir cuando la voz que se está escuchando es la voz de Dios o la voz que se está escuchando es la voz del mundo? Siempre me parece muy iluminadora. En los ejercicios ignacianos hay una de las pláticas que San Ignacio la llamó la plática de las 2 banderas, el bien y el mal.
y brochero cuando le predicaba a los gauchos estos retiros, y él les hablaba de las dos banderas y se daba cuenta que no entendían mucho a qué se refería. Entonces, un día apareció con dos pancartas, una de Jesús y otra del diablo, y les dijo: si lo escuchan a este, señalando al diablo, si lo escuchan a este, minga que van a vivir. Si lo escuchan a este, van a aprender a vivir de nuevo. ¿Qué voz es la que entra en el corazón de una comunidad, de una sociedad o de cada uno de nosotros, de una familia? ¿A quién escuchamos? Quizás escuchamos a aquellos que dicen lo que queremos escuchar. Quizás escuchamos a aquellos que nos distraen. ¿Cómo identificar cuando la palabra que se recibe es verdadera o cuando la palabra que se recibe es falsa? Uno de los criterios que nos da Jesús en el Evangelio de hoy es poner como espejo nuestro propio ego. Cuando lo que escuchamos nos hincha, nos llena de orgullo, o dice, ¿viste? Estamos en la misma vereda porque escuchamos y pensamos lo mismo. O cuando lo que escuchamos a veces puede confirmar nuestro camino, pero a veces nos puede poner en cuestionamiento y puede muchas veces quizás hacernos tambalear el piso. Porque acá no se trata de conocimiento y de tiempo en la iglesia siquiera. Acá alguien que haga 50 años, que esté viniendo a misa todos los días, o alguien que venga por primera vez, puede encontrarse con el conflicto de aquel que descubre que Dios nos habla siempre de un modo novedoso. Cuando escuchamos con el corazón, nunca vamos a escuchar dos veces la misma palabra, como dice el Salmo. Una vez ha hablado el Señor, pero dos veces he escuchado. Porque la escucha es siempre renovada, la escucha es siempre activa. Y esas palabras llegan al corazón, las pueden iluminar, y puede ser nuestro propio corazón una antorcha que vaya iluminando el camino de los demás, o esa palabra puede ser oscuridad, que llene nuestro corazón de oscuridad, y la consecuencia será que llenaremos de oscuridad el mundo de quienes nos están rodeando. Déjense reconciliar con Dios, dice Pablo a los Corintios. Déjense reconciliar con Dios, le dice la Iglesia al mundo, proponiendo como camino de encuentro la humildad, la pequeñez, el servicio, el no creernos más que los demás, y en el aprender a escuchar esta palabra, que viene encarnada, que viene histórica. Hasta hace un año, esa voz, dentro de tantas voces, pero con mucha fuerza y proféticamente, se encarnaba en la voz del Papa Francisco. Hoy se encarna en la voz del Papa León, que les está pidiendo a la Iglesia: escuchen a la Iglesia, escuchen el corazón creyente, no se escuchen a ustedes, porque terminarán rompiendo la comunión. En una familia, un padre, una madre, un hermano, un hijo que no escucha de corazón al otro, termina siendo factor de división, termina rompiendo la experiencia de comunión en cosas muy simples. Una vuelta al Papa Francisco, un grupo de novios se acerca y dice: Santo Padre, nos vamos a casar. ¿Qué consejo nos da? Nunca se vayan a dormir peleados, les dice el Papa. Durante el día, díganse todo lo que quieran, discutan, pero nunca se vayan a dormir peleados. Esa sabiduría del diálogo es necesario alimentarlo para que la escucha sea una escucha profunda y activa. Y acá viene la segunda palabra: abstinencia. La abstinencia es una práctica que la Iglesia recibe del judaísmo, pero que la ha descubierto como un modo pedagógico para educar el corazón para la escucha. Para que el corazón pueda escuchar la voz de Dios, lo dice el Salmo 94, no hay que dejar que el corazón se endurezca, hay que allanarle el camino, y para eso hay que trabajar. Pablo, ya anciano y en cárcel, le dice a su discípulo amado: he llegado al final de la carrera, he peleado el buen combate, he conservado la fe. Hay una dimensión de nuestra vida espiritual que es lucha, y que hay que aprender a correr esas piedras que van estorbando el camino, que están muchas veces, por no decir siempre, cargadas de nuestro propio yo, de nuestro propio ego, porque terminamos siendo, lamentablemente, nuestro peor enemigo. El ayuno, que viene como una de las dimensiones de la abstinencia más profunda es simplemente ayunar, pero es descubrir que hay cosas que no nos hacen bien, que hay cosas que podemos recibir o que podemos consumir que nos pueden estar matando, quizás lentamente. No sé, quizás muchos de ustedes tomen Coca-Cola, bueno, las gaseosas con mucho azúcar. Sabemos que eso a la larga termina siendo terrible para el organismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la abstinencia nos enseña a educar el corazón de tal manera que aprendemos a diferenciar qué es lo que nos hace bien y nos va nutriendo el espíritu y qué es aquello que lo va matando lentamente.
que lo va apagando, que se va notando en la relación con los demás, que se va notando en mi relación con Dios, que se va notando en mi relación conmigo mismo. Y el Papa entonces invita a la Iglesia a hacer un ayuno para la abstinencia muy particular, que es el ayuno de las palabras. La desarticulación o el poder desarmar nuestro lenguaje es una manera de allanar el camino al corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Las palabras que usamos, la virulencia o la violencia con la que está cargada el contenido de ciertas palabras o tonalidades, la crítica, el chusmerío, la difamación, esa palabra que es destructiva en lo cotidiano, pero que también cuando agarra envergadura pública y se dice en un medio de comunicación, en una red social, en un púlpito, esas palabras ocasionan mucho daño. Y una sociedad nunca puede ser cómplice de esas palabras. Palabras que empiezan siendo vocales, verbales, pero que también se revisten de silencios, pero que en definitiva la palabra dicha o callada en algún momento, cuando no es sanada, termina matando, al punto que termina matando de muchas maneras, porque niego la existencia del otro con mi presencia, te niego el saludo, te hice la cruz. ¿Han escuchado esa expresión tan patética que muchas veces decimos? O lleva a que alguien agarre un arma y le pegue un tiro a otro delante de mucha gente. Es decir, no hay términos medios cuando el corazón está arrebatado por la violencia o, como diría Brochero, por aquel que minga nos va a salvar. Al contrario, nos va a terminar hundiendo. Ahora vamos a recibir el signo de las cenizas. En nuestra cabeza vamos a recibir un poquito de ceniza que están hechas con los olivos que bendijimos en el Domingo de Ramos el año pasado y que de alguna manera expresan nuestra condición humana frágil y mortal. Se pueden decir dos fórmulas en la oración cuando se echa la ceniza: conviértete y cree en el Evangelio, que es la expresión que Jesús dice en el Evangelio de Marcos, o se puede usar la otra expresión que es mucho más antigua, que se decía incluso antes de la renovación litúrgica con el Concilio Vaticano II, que está tomada de la Vulgata, de la traducción latina del libro del Génesis. Recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás. El verbo latino es reverteris, es decir, te restituirás al polvo del cual saliste, recordándonos esta condición humana que siempre necesita ser purificada por Dios. En definitiva, todo esto se ordena al amor. Todo esto que vivimos o que tratamos de vivir se ordena al amor. Y el amor tiene un rostro muy concreto y una palabra muy profunda, que es la palabra diaconía, servicio. Si la vida espiritual no nos lleva a servir mejor a los hermanos, estaremos viviendo como estos fariseos hipócritas. No estaremos descubriendo el corazón del Evangelio, que es una vida entregada por amor a los demás. Eso puede ser también un buen punto de examen. ¿Cómo estamos con el servicio? ¿Qué tan empático o qué tan indiferente soy al dolor de los demás, al sufrimiento? Que esta Cuaresma nos descubra haciendo un profundo ejercicio de escucha de la palabra, de desarmar nuestro lenguaje, o por lo menos poder contemplar qué palabras estamos usando y de qué manera las estamos usando, y aprender a decir bien, a decir cosas que edifiquen, que construyan, que ayuden a los demás a crecer en su dignidad y que no nos encierren en el egocentrismo idolátrico en el cual se encerró el primer hombre y quedó allí encerrado, y que Jesús con su Pascua nos vino a liberar. Pidamos la gracia de que, escuchando una palabra de vida, podamos ser también nosotros luz que transmita vida a los demás. Vamos ahora a bendecir las cenizas y luego vamos a hacer la imposición con este sentido: reconocernos polvo, reconocer que nadie es más que nadie, reconocer que la Iglesia tiene una palabra para ayudarnos a vivir, pero que depende de nosotros hacerla carne y proponerla. Que recordemos lo que somos, pero que también tomemos dimensión de lo que podemos llegar a ser. Somos frágiles, pero somos hijos de Dios. Por eso estamos hechos para amar de una manera única. Que ese signo que nos llevaremos con la cruz en las cenizas nos recuerden que podemos amar siempre un poquito mejor. Ave María Purísima, sin pecado. Querida familia, recemos a Dios nuestro Padre para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer sobre nuestras cabezas en señal de penitencia. Dios nuestro, que te conmueves ante quienes se humillan y hacen penitencia,
Escucha con bondad nuestra súplica y derrama la gracia de tu bendición sobre estos hijos tuyos que van a recibir las cenizas, para que sean fieles a las prácticas cuaresmales y así lleguen a celebrar con un corazón puro el misterio pascual de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.